Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos seguir creciendo en gracia, en sabiduría y en amor. Sigue con nosotros, Señor, y que seas tú el que te presentes a través de su palabra y que seamos oidores y hacedores de su palabra, y que al examinar los 7 sellos de Apocalipsis 6 podamos reflexionar cuán cerca estás tú de la segunda venida, y que podamos estar preparados y preparar a otros. Perdona nuestros pecados y conságranos a ti. Lo pedimos humildemente en el nombre más poderoso que existe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nuevamente, familia, le damos la bienvenida a todos, pero en especial a Gloria y a Huizo que nos visitan en esta mañana. Así que para continuar el programa de la mañana, queremos hacerlo cantando las estrofas del himno 186, pero Yari, después de recoger los dimos, va a tener una mímica. ¿Así es? Sí. Una mímica para la gloria del Señor y para el beneficio de ellos. Yari, que prepara. Vamos a cantar el 186, que dice, hace años escuché. Eso es. Ese es nuestro himno tema, hermano. Es un himno del himnario. Hace tiempo que quizás no lo cantamos. De manera que reflexionemos. ¿A Brenda? Gusto en verte. Gusto en verte. Míralo ahí. Bien. Lo vamos a estar usando durante toda la semana. El lunes les espero, Dios mediante, tempranito. ¿Ok? A las 7, ¿no? A las 7, Dios mediante.
Canta con nosotros. Míralo ahí. Años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. Mi esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. En coro. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Gloria a Dios. Amén. Hoy guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, sin confiar, nuestro Rey vendrá. Y ese coro todos. Todos proclaman con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén, gloria al Señor. Así es. Busquemos nuestra Biblia para leer la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 6, del 1 al 4. Apocalipsis 6, del 1 al 4. Y dice así: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes diciendo con gran voz de trueno: ven y ven. Y miré ahí, he ahí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ven. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se meten unos a otros, se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Todo el que pueda, se lo diga para ver. Amén. Amado Dios y Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder llegar hasta tu casa de oración en el día en el que tú instituiste para reconocerte como el creador del universo. Amén. Bendice la congregación y bendice a los hermanos oyentes y los que están viendo por las redes sociales, y que tu Santo Espíritu se derrame en este lugar y que pueda hablar de manera especial para poder atesorar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Amén. Gracias por tu perdón y gracias por Jesús. En el nombre de Él hemos orado. Amén. Amén.
Probad y ved. Historia de hoy. Nueva iglesia otra vez. Yo estaba sentado en la portería de la empresa donde trabajaba y oí claramente la voz de Dios que me habló diciendo: aquí tú recibirás dinero y allá recibirás salvación. En ese instante me mostró dónde era allá, el lugar donde vivía antes, la ciudad de Conde. Gilmar entonces comprendió que aquella experiencia era algo real en su vida. Dejó su empleo y volvió a la tierra de sus padres para seguir la orientación de Dios. Entonces Dios envió un misionero de la iglesia adventista, me dio estudios bíblicos, me bauticé y 30 días después de mi bautismo, Dios me habló a través de un sueño. Anda de casa en casa tocando la puerta de las personas con las cuales no te llevas bien. Desperté y cumplí aquello que Dios me había mostrado en el sueño. Visité a las personas cristianas que había por aquí y fuimos a dar estudios bíblicos. Posteriormente mis padres donaron un terreno para construir la iglesia y así fue fundada la primera iglesia aquí en esta localidad. La pequeña casa que albergó la iglesia fue el marco del mensaje adventista en la comunidad de Flecheiras en aquella época. Sin embargo, era una construcción bien modesta y al poco tiempo la estructura de las paredes ya no era segura para los pocos adventistas que se congregaban allí. Termitas y tejas rotas indicaban que era el momento de un cambio y que debían hacer planes para construir una nueva iglesia. El nuevo terreno fue donado por Rosa y Daniel, adventistas de la misma comunidad, e inmediatamente los hermanos trataron de construir un lugar para reunirse, ya que la vieja iglesia estaba condenada a caer, y no cabía la posibilidad de reunirse allí. Una pequeña choza cubierta de paja, con piso de tierra y techo de plástico para los días de lluvia, ya estaba recibiendo a los hermanos para seguir con la programación de la iglesia. Incluso un club de conquistadores funcionaba bajo un árbol de bancos. La administración de la iglesia, a través de su sector de tesorería y expansión patrimonial, comprendió que era el momento de cambiar la realidad de Flecheiras, construyendo una nueva iglesia. La comunidad hizo lo que pudo para ayudar financieramente en la construcción. Los hermanos contribuyeron de acuerdo a sus posibilidades, pero destacamos a José Reinaldo y Daniel Guedes, que donaron parte de sus ingresos para la construcción de la iglesia. José Reinaldo, recolector de cocos, al ejecutar su trabajo diario, separaba una ofrenda de sacrificio para la obra que se iniciaba. El hermano Daniel, que donó el terreno junto a su hermana Rosa, trabaja abriendo pozos artesianos y también dedicó su ofrenda de sacrificio a ayudar en la construcción de la iglesia. En poco tiempo, la iglesia levantada ofrecía mejores condiciones para la realización de los cultos y los programas espirituales. Hoy, la iglesia está terminada, linda, una de las mejores construcciones de la región. Este es un gran ejemplo de unión y esfuerzo de los hermanos y la administración del campo en busca de lo mejor para sus miembros y para el cumplimiento de la misión. La historia de la transformación de la iglesia de Flecheiras en la ciudad de Conde, en Bahía, es el ejemplo de un movimiento llamado Una Nueva Iglesia de Nuevo, que existe en los estados de Bahía y Sergipe, en la Unión Brasileña del Este. Entre 2020 y 2022 fueron alcanzadas casi 600 iglesias. En 2025 serán 1.200. Cabe resaltar que todo esto ha sucedido porque usted, hermano querido, ha sido fiel en sus diezmos y ofrendas. Alabado sea nuestro Dios por sus maravillas en nuestra vida. Mi llamado es que usted acerque el llamado de Dios, aquello que Dios ha preparado para su vida, que es predicar el Evangelio, para que muchas personas sean bautizadas en el nombre de Jesucristo. Probad y ved. Ahora nos invita a participar de este momento especial de oración
a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Qué bonito pensar que con los diezmos y las ofrendas que nosotros brindamos a la iglesia, también ponemos nuestro granito de arena para ayudar a esos que están pasando por esa situación. Con eso en mente quiero orar por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste llegar hasta tu santo templo un sábado más, Señor. Señor, de igual manera te doy gracias porque nos diste nuestro sustento de la semana, Señor. Ahora que se va a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas, Señor, por favor, bendícelas, Señor. Y permite que puedan llegar a todos esos lugares donde hay gran necesidad de expandir tu palabra, Señor. De igual manera, Señor, permite que nos sigan bendiciendo nuestros bolsillos, Señor, para poder, primero que nada, sustentar a nuestra familia, pero también poder ayudar a los que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, mientras los diáconos recogen los tiempos, vamos a cantar el himno que será proyectado. La bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues yo devuelvo siempre con fe y con amor, pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor, se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo a ti. Ahora tenemos una parte especial por la hija, por ya la hija del padre.
sido privilegiada, porque tenemos a un ministro retirado, pero él sigue trabajando en la causa del Señor. Nuestro querido hermano, yo quiero hacer una pregunta antes de darle la oportunidad a Juan. ¿Cuánto ama a Juan Cruz? Amén. De nuevo. Amén. Pues adelante, que Dios le bendiga. Y a su hija, y a su esposa, y a su familia. Amén. ¿Cuánto necesita ser presentado? Él está prestado para desde aquí. Amén. Gloria a Dios. Wow, Ramírez. Wow. Me han hecho una cirugía bien grande en el corazón. Amén. Sí. Perdonen, porque hace unos 3 meses en una de las iglesias, pues, pesqué el coronavirus, no lo sabía, y Yajaira también. No teníamos síntomas. Salía positivo, pero nada, yo no sentía nada. Ni Yajaira tampoco. Pero contagiamos a mi esposa. Y ella sentía que como que la cabeza se la estaban presionando. Y tuve que llevarla en 3 ocasiones, emergencia, por poco se me muere. Sí. De manera que, disculpen el alcohol, es que no es por desconfianza de ustedes, es para cuidarnos. Y a lo mejor, como utilizo siempre unas vitaminas, vitamina C y zinc, y tomamos mucha agua, ¿verdad, Yari? Comemos muchos vegetales y también fruta. Pues no sé, 2 veces. Digo, pero qué raro, dijo el doctor, porque los 3 fuimos. Y usted aparece y usted no siente nada, no, nada. Y ya hay nada. Ahora mi esposa más débil, que padece de asma, por poco se me muere, pero ya está mejor, gracias a Dios. Es un placer que me derribó, hace algunos años, ¿verdad? Que estuve por acá y tuve una experiencia muy gloriosa. Y gracias al Señor, qué bueno ver a estos muchachos crecer y mantenerse activos, y sobre todo felicité a Valentín, porque el haber soltado esa motora y estar aquí, muchachos, y con ese mismo espíritu que cuando entré aquí hace años, que era director de obra misionera y todo eso, y hablando de la obra misionera, en verdad el Espíritu Santo es grande. Amén. El Espíritu Santo es grande. Qué bueno ver al hermano Víctor y a la hermana Iris, que son de las piedras, ¿sí? Y sobre todo a Gloria y a Ángel, Wilson, bien, hermano de Junior, Wilson, hermano de Polito. Polito era de casa. Recuerdo cuando colportaba y me hablaba. Cuando él estaba colportando todavía yo no había aceptado a Cristo como Salvador personal. Me hablaba. Bien, mis amados hermanos, durante esta semana vamos a tener un repaso. Digo repaso porque ya lo hemos estudiado, lo que son los 7 sellos y la segunda venida de Cristo. Verdaderamente, pues, estamos más cerca de la venida de Jesús de lo que nos podemos nosotros imaginar. De manera que es un repaso, y a medida que repasamos esos 7 sellos, mis amados, así el Espíritu Santo va sellando esas enseñanzas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así, mis amados, lo podamos transmitir a aquellos que no tienen una experiencia con Cristo. Y los demás pueblos pues hablan también son tímidos con respecto a lo de Apocalipsis, y hablan de estas profecías, pero escuchen
el método futurista. El método futurista se presta para yo interpretar, pero los adventistas usamos el método histórico crítico, de razonamiento histórico crítico, que lo podemos comprobar esas profecías con la palabra de Dios y con la historia, de manera que no da lugar a duda para tergiversar las enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Mis amados, primero vamos a la Biblia y después vamos a lo audiovisual, ¿ok? Vamos a la Biblia, bien, porque los recursos audiovisuales no me deben bajo ninguna circunstancia opacar el uso directo de las Sagradas Escrituras. Bien, y después lo repasamos con el recurso audiovisual. Quiero agradecer a Josué y a Aracelis por haberme invitado a dar esta semana de oración. Le agradezco, ellos me visitaron en la iglesia de Humacao, la de Punta Santiago, ¿verdad? Fueron 2 noches allá, donde estaba dando la Semana Mayor, que le llaman Semana Santa, el único día santo. Estamos transmitiendo a través de Facebook desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día del barrio Montones de Las Piedras. Un saludo cordial a todos que nos están sintonizando, y después me informan que van a transmitir esta conferencia y este programa a través de Facebook. Así podemos llegar a todos los contornos con el mensaje de la salvación desde nuestra bella isla de Borinquen, desde acá del barrio Montones 3 de Las Piedras, gracias a la generosidad de don Porfirio y de Porfirio Hijo Junior, que comenzaron esta iglesia en un grupo pequeño, en un rancho ahí donde estaban los tractores, y después ellos gustosamente pues accedieron a ceder este espacio gracias, ¿verdad?, al hermano Porfirio, que descansa en el Señor, y a su familia y los de sus hijos que están aquí. Gracias por esa generosidad de permitir que esta iglesia brille aquí. De manera que me pasé algo, sí. Prudencio, perdón. Prudencio, sí, tenías que corregirme, y ahora, porque no es Porfirio, es Prudencio. Ya tú ves que a los 72 años, Julito, es una bendición estar con vida. Sí, Brenda, es una bendición estar con vida. Que a los 72 años estoy aprovechando cada segundo. A Margarita, sí, estar con vida, porque hace tiempo podíamos haber estado con el ombligo para el sol. Y gracias al Señor que nos ha dado la vida. No, este servidor con 2 cánceres, y ustedes me visitaron. Ustedes me visitaron y me ayudaron económicamente. Amén. En una forma callada. Y eso está aquí. Yo no tenía fuerzas. De hecho, yo tenía una oveja porque los perros me comieron la oveja. Unos perros del vecino malvado me mataron la oveja del cuadro de terreno que tengo en mi casa, más abajo, y yo no podía subir la cuesta cuando estaba con la quimio. Yo no podía subir la cuesta. Recuerdo que bajé la cuesta no muy empinada y le dije: Señor, me comí una guayaba, a ver si cogía fuerza, porque no tenía fuerzas para subir la cuesta. Ya estaba entregado y en los huesos prácticamente a María, pero el Señor nos salva. Y es un privilegio, es un privilegio. Ahora, mis amados, vamos ahora al repaso. Vamos al repaso porque hemos estudiado esto. Antes de abrir, mis amados hermanos, el primer sello, es importante reconocer en el capítulo 5, el vidente de Patmos nos presenta el hecho de que quién es el único digno de abrir el libro, un libro, y desatar los sellos. ¿Quién es el único digno
en el capítulo 5 de Apocalipsis. No pretendo ser un erudito, yo solamente soy un estudiante de la Biblia, no soy un versado en Apocalipsis, ni griego, ni hebreo, nada. Soy como tú, ¿verdad? Un humilde estudiante de la Biblia, y al repasar estas promesas, pues deseo compartirlas. Míralo ahí. En el capítulo 5 de Apocalipsis nos dice que Dios le reveló a Juan el único que era digno, no solamente a Juan, a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos y a todos los seres, mis amados hermanos, en el santuario, y a cada uno de nosotros, quien era el único digno de abrir el libro y de desatar los sellos. El lunes vamos a recalcar un poquito cómo eran esos sellos y la diferencia entre un sello, porque hay varios sellos, y otro sello, y cómo era el sello que nos presenta aquí en forma histórica, usando la Biblia arqueológica, de cómo eran esos sellos. Ahora, vamos a recalcar en quién es el único digno. En el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha de que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Interesante, escrito por dentro y por fuera. Cuando tú escuchas esto, ¿qué te recuerda, hermanos? ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda, según la Biblia, que está escrito también por dentro y por fuera? Vayamos a Éxodo, mira, porque Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia. Apocalipsis es un resumen de todos los, ¿cuántos libros son? ¿60 qué? Y de esos 66 libros, de los 65 es un resumen. Vamos a ver si son 39 en el antiguo y 27 en el nuevo. Es correcto. 39 y 27 para beneficio de los que están por Facebook, ¿verdad? Sí, 39 y 27 forman el canon sagrado de la Biblia, del griego biblión, que quiere decir biblioteca o conjunto de muchos libros. Míralo ahí. Y el cristiano adventista del séptimo día no se pregunta si una verdad está en el antiguo o está en el nuevo para obedecerla, porque toda escritura, dice Pablo en Timoteo 16, es inspirada por Dios. Ahora, mira, ese libro que contiene 7 sellos, que el vidente de Patmos, Juan el teólogo, Dios se lo reveló, dice que está escrito por dentro y por fuera. Míralo ahí, míralo ahí. En Éxodo 31, 18, vemos que también hay unas tablas de piedra que escribió Cristo, que estaban escritas y están escritas por dentro y por fuera. Mira eso, míralo ahí. En Éxodo 31, 18 dice que Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿cuántas tablas? 2 tablas de testimonio, o tablas de piedra, escritas por ¿quién? Con el dedo de Dios. Ese no es mi tema con respecto a la ley de Dios, pero como ahí dice que estos sellos que vamos a presentar están escritos por dentro y por fuera. Míralo en el 32, 16. Estamos haciendo una metáfora, una comparación entre la santa ley de Dios y los 7 libros. Es decir, que ¿por qué los escribió por dentro y por fuera? Venga el lunes y vamos a especificar, Dios mediante, con más detalle cómo eran esos sellos y por qué estaban escritos por dentro y por fuera. Y mira cómo la ley de Dios en el 32, 16 también está escrita en tablas de piedra por dentro y por fuera. Míralo ahí. Y las tablas eran obras de Dios. Éxodo 32, 16. Y las tablas eran obras de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Me lees el 15.
Y se volvió Moisés y descendió del monte Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Interesante, ¿verdad? Interesante el hecho de que los mandamientos de Dios están escritos por dentro y por fuera. ¿Y dónde están esas tablas? ¿Dentro de qué? Del arca del pacto. Vamos a dejar ese evento para la semana y pasemos entonces por qué Cristo es el único digno. Míralo ahí, vaya, volvamos a Apocalipsis 5, dice: y vi en el versículo 2, y vi a un ángel fuerte clamando en alta voz. Un ángel fuerte. Cuando yo leo Mateo 28, en la resurrección de Cristo descendió un ángel fuerte. Y el espíritu de profecía nos dice claramente que ese ángel fuerte es el ángel Gabriel. Un ángel fuerte, mira, y vi en la que cuando tocó la tierra tembló. Mira, pero vamos a otro evento, vamos a seguir. Y dice: y vi un ángel fuerte clamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir ¿qué? Ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Qué bueno, ¿verdad? Es decir, que el único digno de abrir ese libro es bien importante, y desatar los sellos es el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es ese león? ¿Alguien me puede leer Primera de Pedro? No deje de marcar ahí Apocalipsis 5:8, Primera de Pedro 5:8, por favor. Sí. Mira, ¿alguien? Sí, adelante. Dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, al león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero hay otro león. Es decir, que un símbolo en la Biblia, no te lo digo yo, lo dice la Biblia, puede representar varios significados. Es decir, que ahí Pablo dice que el diablo anda como león, cual león rugiente, buscando a quien devorar. Mis amados, ese león no podía abrir el libro ni desatar los sellos, no. Sin embargo, el león de la tribu de Judá, ahí está la metáfora, que te puede utilizar el león para describir al diablo, pero la metáfora más fuerte del león que describe a Cristo es el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá, mis amados, es más fuerte que ese león que anda por ahí buscando a quien devorar. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y nos ataca por donde nos duele. Nos ataca, sí. Y utiliza a personas para atacarte. Pero miremos a Cristo, ¿verdad? Miremos a Cristo. Ese león de la tribu de Judá es el único digno de abrir el libro y desatar los sellos, y es más fuerte porque derrotó a Satanás en el cielo. Apocalipsis 2. Derrotó a Satanás en el desierto después de 40 días y 40 noches de ayuno. Amén. No, lo derrotó. Derrotó a Satanás en Getsemaní. En Getsemaní. Mis amados, allí lo derrotó también. ¿Cuántos dicen amén? Lo derrotó en la cruz, no pecó. Y cuidado que lo martirizaron, no pecó, lo derrotó. Y lo derrotó en el Seol, en el Hades.
en el sepulcro porque sufrió la muerte segunda y la venció. Cuando dicen amén, de manera que debemos de estar gozosos, porque el león de la tribu de Judá está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ahí ¿quién contra nosotros? Y míralo ahí, vayamos a Apocalipsis 5. ¿Por qué es digno el león de la tribu de Judá, mis amados, de abrir el libro y desatar los sellos, mis amados hermanos? Número 1, porque Él nos hizo. Amén. Y si tienes duda, pregúntale a Juan el teólogo, en Juan 1, del 1 al 3 y el versículo 14. Esto es un repaso, porque en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y en el versículo 14 de Juan 1:14 dice que ese verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, de manera que Cristo, que por ese verbo fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Uno, por eso es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Sí, mis amados hermanos. Y Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos porque Él venció a Satanás. Y porque Él, mis amados, murió por ti y murió por mí. Y por eso debemos de estar contentos y gozosos al aceptarle como nuestro Salvador personal, porque hemos pasado de muerte eterna a vida eterna. Alaba lo que vive, alabado sea el nombre de Dios. Ahora bien, pasamos al primer sello. Ese primer sello en forma bien sencilla. Vamos a estudiar esto, Junior, en forma bien sencilla, porque yo sé que Benjamín te habló y Corito te hablaron de los 7 sellos. Mira, Juan, mira, Juan. Bien sencillo, en forma simple. Vayamos a Apocalipsis 6, 1 y 2. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, cuando vi al Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 ¿qué? Seres vivientes con voz de trueno diciendo: ven y ven. Hay que explicar quiénes son esos seres vivientes. Yo no puedo seguir adelante si la Biblia no me explica. De hecho, mis amados, estoy tan feliz de haber conocido este mensaje, porque la iglesia adventista, mis amados, no interpreta la Biblia. Los intérpretes de la iglesia adventista es un autor con otro autor. Y todo lo que predicamos, mis amados, lo mostramos y lo verificamos a la luz de la palabra de Dios. Y como le dije que Apocalipsis es un resumen, tiene un pedacito. Cada versículo, cada palabra tiene un pedacito de los libros anteriores. Ahora bien, dice que hay 4 seres vivientes. ¿Quiénes son esos seres vivientes? Vayamos a Apocalipsis 4 y los versículos 6 y 7. Míralo ahí, míralo ahí. Recuerda que el pastor Bruno está interpretando la Biblia. La Biblia tiene su propio intérprete, un autor con otro autor o el mismo autor que escribe esa carta o ese libro. Y dice en Apocalipsis 4 y el versículo 6: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 ¿qué? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. 4 seres vivientes. Miren cómo está el género literario aquí, llenos de ojos, delante y detrás. Mira eso. Y el primer ser viviente, son 4 seres vivientes. ¿Cuántos? 4. Es importante esto, porque cada uno de estos seres vivientes se identifican con los 4 jinetes de Apocalipsis. Bien, de los 4. Recuerda que de los 7 sellos, los primeros 4 son jinetes. 4 jinetes. Míralo ahí. Y vemos ahí que el primer sello se identifica con el primer ser viviente se identifica con el primer sello. Míralo ahí. Y el primer ser viviente era semejante a ¿qué? Un león. ¿Quién era el único digno de abrir el libro y desatar los sellos? El león.
de la tribu de Judá. Es interesante de que este ser viviente toma la forma de un león. No voy al segundo, vamos a dejarlo ahí, vamos con el primero. Vamos otra vez a Apocalipsis 6:1 en adelante. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno diciendo: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo que blanco, qué bueno ese coro. Y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Por qué un arco? Mis amados, no le podía dar un tanque de guerra porque no existía, ni tampoco un arma nuclear, ni una bomba nuclear. Lo que se utilizaba, mis amados, en la guerra, y recuerde que estamos en un conflicto, y es un conflicto final, y todos somos protagonistas, de manera que para aquel tiempo se usaba el arco para la guerra. Por eso es que utiliza, ¿qué? No podía dar un tanque de guerra, se utiliza el arco, ¿verdad? Para la guerra. Y dice aquí, y describe aquí, que este primer sello es blanco, mis amados. ¿Por qué blanco? Lo sabemos, mis amados, es religión 101. ¿Por qué es blanco? Míralo ahí. Un caballo blanco, míralo ahí. Mis amados hermanos, es blanco porque el blanco es una metáfora, es una comparación directa ¿con quién? Con Cristo. Y en este caso, si Cristo, mis amados, es la cabeza de la iglesia, ahí está describiendo que la primera iglesia de las 7 iglesias, mis amados, del Asia Menor, que es Éfeso. Por eso es que ese caballo blanco, mis amados hermanos, significa que pureza. Míralo ahí, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Quién lo montaba? A diferencia de los demás, a Cristo. ¿Cómo le demostramos a la gente, a los hermanos pentecostales que nos escuchan, a los hermanos evangélicos que nos escuchan, a los amigos y hermanos católicos, de que ese primer caballo, mis amados hermanos, y que ese caballo es una metáfora de la iglesia? Mis amados hermanos, ¿cómo le demostramos de que esa metáfora, ese color blanco, mis amados hermanos, el que monta ese caballo es Cristo? ¿Cómo lo demostramos? Míralo ahí. Mira en Apocalipsis capítulo 19 para que vea. Todo el libro de Apocalipsis se ilustra a sí mismo, se revela a sí mismo en el libro de Apocalipsis y en los 65 libros anteriores. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, Apocalipsis 19 dice, vamos a usar mucho la Biblia: y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud, ¿dónde? Que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Amigos, estamos en Apocalipsis 19:1 para presentarles que el jinete que está montado sobre ese caballo blanco es, como dijo Gerardo de Jesús, ¿lo dije bien? Cristo, míralo ahí, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra. Seguimos leyendo, mis amados, seguimos leyendo y vayamos al 11, míralo ahí, al versículo 11. Y vi el cielo abierto, y aquí que, no lo digo yo, lo dice que Dios en Apocalipsis le dice, míralo ahí, dice: y vi un cielo abierto, en el versículo 11, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado ¿quién? Bien, gloria a Dios, verdadero, y en justicia juzga y pelea, mis amados. Y va describiendo
y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Si tienes duda de que el Verbo de Dios es Cristo, pregúntale a Juan 1:14. Y si tienes duda de que el que está montado, vayamos nuevamente a Apocalipsis, mis amados, cada uno de estos sellos, cada versículo tiene siglos y siglos de historia. Cada versículo. Vayamos nuevamente de que el que está montado ahí es Cristo, y que el caballo blanco, mis amados hermanos, representa, el color blanco representa a Cristo. ¿Sabes qué? Que cuando yo leo Isaías 1:18, para que pruebe con la Biblia, profeta mayor, sí, profeta mayor, es que la Biblia es tan linda, mis amados, y se interpreta a sí mismo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Cuando tú lees Isaías 1:18, te das cuenta de que ese color blanco significa pureza, que ese color blanco de ese caballo significa ausencia de pecado, porque mi Cristo nunca pecó. Que ese color blanco, mis amados, de ese caballo significa lealtad. Y míralo ahí, mientras el color blanco describe a Cristo, cuando vayamos ahora al segundo caballo, nos damos cuenta que el color rojo describe a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Cada detalle del libro de Apocalipsis tiene siglos de historia. Míralo ahí. Isaías 1:18 dice: venid que, quiero oír el coro, venid luego, dice Jehová, y estemos que a cuenta. Qué lindo es estar a cuenta con el Señor. Qué lindo es la higiene mental y la paz. Por eso le pedí a Yanni que me hiciera la mímica de toma la paz. ¿Cómo está tu paz en esta mañana? Sí, es que el enemigo quiere quitarnos la paz y pone mucha musaraña en nuestra mente y quiere minar nuestra mente, mis amados, hacernos caer. Si permitamos que la higiene mental y esa paz que solamente Cristo puede dar esté con nosotros. Amén. Qué lindo es, qué lindo. Y recuerda que si sufrimos aquí, reinaremos en la patria celestial. Y mira, somos aves de paso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. ¿De qué color es la grana? Aún búscalo en YouTube, en Google. Sí, mira, es rojo. Es un rojo intenso. Como la nieve, ya tú ves cómo es que la metáfora del color blanco significa pureza y ausencia de pecado, que mientras el pecado es rojo, mi Cristo con el Espíritu Santo lo convierte en nieve, como color nieve, y lo emblanquece. Y si fueren rojos vuestros pecados, ¿como qué? Como el carmesí. Si tienes dudas de qué color es el carmesí, búscalo ahí en YouTube o en un diccionario para que veas que el carmesí es una tela de un rojo intenso. De hecho, todavía los líderes que representan a los demás sellos utilizan esos mismos colores todavía. Y míralo ahí, esos mismos colores. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, podríamos terminar aquí, pero hay que explorar, hermanos. Hay que explorar. Este sello se abre, mis amados hermanos, en el año 31.
En el año 31 se abre ese sello. ¿Bien? Ese sello se abre en el año 31. ¿Qué sucedió en el año 31? Mi Cristo murió en la cruz del Calvario a la edad de 33 años y medio. Y todo lo hizo por ti y lo hizo por mí. No mires al pastor, no mires al hermano, no mires los líderes de la iglesia, no, mira a Cristo, que fue el que murió por ti y murió por mí. Sé leal a Él, sé leal a Él. ¿Qué se pierde, hermanos? Mira, en lugar de estar en el mundo, estamos aquí gozándonos en las cosas del Señor. ¿A qué se puede comparar eso? Míralo ahí. El primer ser viviente, ya explicamos, tiene el rostro de león, porque simboliza al león de la tribu de Judá. Ese jinete ya lo vimos en Apocalipsis 19, que viene como vencedor en ese caballo blanco, con vestiduras blancas, que cuando estudiamos el capítulo 3 de Apocalipsis, especialmente en la iglesia de la Odisea, Él nos viste con vestiduras blancas, porque Él nunca pecó. Míralo ahí. Y ese blanco es símbolo de ¿qué? Léalo, de pureza, de lealtad, obediencia, vestidura blanca y victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte segunda. Esta parte, mis amados hermanos, que estoy presentando brevemente, quizás en otra ocasión podemos hablar de las 7 iglesias y la segunda venida de Cristo, pero tengo que tomar, Ramírez, una pincelada de cada una de las iglesias al estudiar los 7 sellos. Hermanos míos, quien me preparó esto fue mi hijo José. Mi hijo mayor. Diciembre 26 a las 6:07 de la tarde murió en mis brazos. Amén. Mi hijo mayor, Joselito. Sí, a la edad de 50 años, de Massachusetts. Y él era anciano en la iglesia de Jamaica Plain, en Massachusetts. Él fue el que me regaló esto. Me dijo, papi, predica. Amén. Y me dijo, papi, descuida que yo estoy preparado. Amén. Lo vamos a ver, apenas unos 6 meses. En otra ocasión le muestro las fotos, mis amados. Por eso es que la vida es breve y la edad que tiene agradece al Señor. Porque hay otros que ese vapor se va rápido. Lo importante es que estaba sellado. Tú lo conociste, tú me llamaste, yo leí tu mensaje. Perdona que no te contesté, porque si sigo hablando me desplomo, ¿verdad? Me desplomo porque no, tú me llamaste. Sí, pero yo estaba lleno de llamadas y demás, pero mantenía ahí, sí. Disculpa que no te llamé, pero agradezco tus oraciones, porque tú lo viste como conquistador. Sí, tú lo viste. De manera que, mis amados, la iglesia de Éfeso es identificada con el primer sello. ¿Por qué? Porque el primer sello, ese caballo blanco, significa Cristo, y también la primera iglesia cristiana que mi Cristo fundó, la iglesia cristiana en el año 31, la iglesia que estamos estudiando, la iglesia de Éfeso, surge en el año 31 y termina, mis amados hermanos, no es que sigue siendo que termina, sino que se mantuvo pura hasta el año 100. Míralo aquí, léelo aquí. Ascensión de Cristo al cielo y venida del Espíritu Santo. Bien, ahí se abre ese sello, ahí se abre la iglesia, se funda la iglesia de Éfeso, que quiere decir deseable. Y míralo ahí en el año 31 y en el año 100, mis amados hermanos, en el año 100, pues culmina ese sello hasta la muerte de ¿qué? De
Juan el teólogo, el discípulo que amado, porque mientras vivían los apóstoles podían visualizar el pecado directo en la iglesia y que ésta se mantuviera pura. Si no, pregúntale al doctor Lucas en Hechos 5, vamos a Hechos 5 y ahora pasamos al segundo sello para que vean. En Hechos 5 vemos ahí un ejemplo, ¿verdad, Ramírez? De que cómo es que la iglesia cristiana se mantuvo pura. Bien, mantuvo pura hasta que murió el último de los apóstoles, Juan el teólogo, el discípulo amado. A mis amados católicos que nos sintonizan, al que cuidó de la Santa Virgen María, a quien Dios se la entregó en la cruz del Calvario en el año 31, a la edad de 33 años y medio, y le digo: María, mujer, es ahí tu hijo, hijo, es ahí tu madre. Y la Biblia dice, en un mandamiento con promesa, el quinto mandamiento de la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y María fue cuidada y honrada por Juan el teólogo, y que no es por coincidencia que fue de todos los discípulos el más que duró. Interesante, ¿verdad? Y vemos ahí, mira, en el capítulo 5, te digo que cada frase de Apocalipsis tiene siglos de historia. Hechos 5. Pero un varón llamado Ananías con Zafira y su esposa vendió una heredad y retuvo parte del precio, y sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses a quién? A una fuerza activa, a un viento recio no se le puede mentir. Es inanimado. Pero el Espíritu Santo es más que una fuerza. Es más que un viento recio. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Examina la mente del pastor Cruz y cada uno de nuestras mentes. Límpianos nuestras mentes. Y míralo ahí. Y dice: y te quedases con parte del precio de la heredad, reteniéndola, Hechos 5:4, no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que ahí hay una metáfora de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Bien? Y que es una persona. ¿Y qué pasó ahí, mis amados? Porque tengo que pasar al segundo sello. Se supone que cada día es un solo sello, pero lo estoy comprimiendo. Mira, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que vendió la heredad después de haber hecho una promesa para darlo al pote común, al pote para que todos participaran de él, especialmente las viudas y los enfermos y demás, mis amados, y se quedó con parte de qué? Del dinero. ¿Y qué pasó con él? Míralo ahí, míralo ahí. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Mira que le dio oportunidad si él se hubiese arrepentido allí, ¿verdad? Porque dice: reteniéndola no se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cayó y expiró. Y hubo gran temor en la iglesia. Lo mismo le pasó a la esposa, ¿verdad? De hecho, 3 horas y media estuvieron los jóvenes haciendo una fosa. 3 horas y media. Y enterrando a Ananías. Y después esos mismos jóvenes que eran los diáconos de la iglesia, cuando murió Zafira, tuvieron que ir, pero fueron muy listos, porque la enterraron donde ya habían enterrado, porque cavar
7 pies y 3 horas y media, hermano, eso lo educó. Eso no lo digo yo, eso está ahí, pero yo no tengo tiempo ahora. Y entonces vemos que cuando, mis amados hermanos, murió el último de los apóstoles, ahí comenzó a corromperse la iglesia. Pásame a la segunda vista, por favor, al caballo rojo de Apocalipsis. Denme unos minutos. Ahora vamos, sabemos ya que el caballo blanco significa pureza y es una representación de la iglesia cristiana que se mantuvo pura, y que ese caballo, mis amados, ese sello fue abierto en el año 31 y hasta el año 100. Pasamos al segundo sello. ¿Me puedes pasar al segundo sello, por favor, Josué? Eso es. El segundo sello, míralo ahí, es un caballo rojo, ¿verdad? Ese caballo rojo, pero es un rojo intenso. Abre tu Biblia en Apocalipsis, mis queridos amigos que nos sintonizan con la página de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del barrio Montones de las Piedras, Puerto Rico. En Apocalipsis 6 vemos del versículo 3 y 4, hay tanto que decir de ahí, de que simboliza ahí, se representa el segundo sello, que es un caballo que bermejo. El bermejo es un rojo que rojo intenso, mis amados, del color de la sangre. Sí, del color de la sangre. Fue derramada mucha sangre. ¿Lo lees conmigo? Vamos al coro. Lean conmigo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la que, y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Muy bien, ese caballo rojo, mis amados, vemos las características ahí, míralo ahí. En primer lugar dice que el segundo ser viviente tenía un rostro de ¿qué? De becerro. Vayamos nuevamente a los seres vivientes, porque hay tanto que decir, solamente pincelada del capítulo 4, para que vean, mis amados, del capítulo 4. Y vamos a ver qué son los seres vivientes, esos 4 seres vivientes que están llenos de ojos y demás. Vayamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Mira cómo Apocalipsis se revela a sí mismo. Por eso es que Apocalipsis en griego quiere decir revelación. Revelación, porque él se revela a sí mismo. Míralo acá. En el capítulo 4, y leímos el 16, digo el 6 y el 7, vamos al 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente a un ¿qué? A un becerro. Y ahí te da una cita, vamos a hacer una pausa, no tenga prisa, quédate un ratito más aquí con el maestro, denme en estos 15 minutos. Sí, y el Espíritu Santo está en este lugar. Y el almuerzo está listo ahí, ¿verdad? Está listo. Mira, te da una cita, alguien me puede leer, bueno, está ahí, mira, para avanzar en Levítico, pero si alguien me puede buscar Levítico 16:3 para que vea por qué es que este segundo caballo toma, el segundo ser viviente, Brenda, toma una figura de un becerro. ¿Quién me lee? Se pone en pie. ¿Por qué toma la figura de un becerro? Míralo ahí. ¿Alguien me lee? Sí, adelante, Josué. ¿Qué dice? Así, Levítico 16:13. Así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero por holocausto. Porque se usaba ¿para qué? Para la expiación, para el sacrificio, derramamiento de sangre. ¿Viste? Que Juan sabía por el Espíritu Santo lo que estaba escribiendo.
y el becerro es un animal de sacrificio, por lo tanto es un símbolo del sacrificio para la segunda etapa de la historia de la iglesia. El color rojo intenso, mis amados, es el color de la sangre, y por lo que simboliza también la sangre derramada por la fe de los mártires de Jesús cuando se negaban a adorar al César como Dios. Y durante este periodo del Imperio Romano que comenzó este segundo sello, el león de la tribu de Judá lo abre, mis amados hermanos, en el año 100 y llega hasta el 313. ¡Wow! Nadie puede negar este evento, mis amados. Ahora, yo quiero, mis amados hermanos, antes de pasar a las características de este sello, vamos a desenmascarar o a revelar la Biblia misma lo que son esos seres vivientes. ¿Está bien? Míralo ahí, en el versículo 8. Míralo ahí, de Apocalipsis 4. Estoy en Apocalipsis 4, el versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno ¿qué? Eran monstruos. ¿Y quiénes son los seres que tienen 6 alas? Los serafines. Los vio Juan. Ellos toman la forma que desean, y especialmente cada ser viviente toma una figura representando, mis amados, lo que iba a ocurrir durante ese periodo de tiempo en ese sello. Dios es grande, ¿eh? El Espíritu Santo es sabio, no se equivoca. Interesante, mira, ya casi estoy terminando, ¿verdad? Sí, para que el lunes, si el Señor lo permite, estudiemos, mis amados hermanos, el tercer sello. Míralo acá. Entonces, esos 4 seres vivientes, mis amados hermanos, tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, porque es discernimiento espiritual, y no reposaban día y noche diciendo que santo, santo, santo. Eso dice el poema, que lo voy a dejar para el lunes. No, porque no, hay que cavar en este sello. Si el Señor lo permite, porque eso dice el poema. Santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces? Porque representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira, mis amados, ¿sabe que 600 años antes, otro profeta mayor, mis amados, profeta mayor, y que el Antiguo Testamento tiene profetas mayores y menores? Mayores porque escriben mucho, y menores porque escribieron poco. Isaías, mis amados hermanos, vio esta misma escena 600 años antes de Cristo. Míralo ahí, lo buscamos. Míralo ahí en Isaías 6:2. Míralo ahí, ¿te fijas? Que la Biblia tiene su propio intérprete. Los adventistas no interpretamos la Biblia, no, la Biblia se interpreta a sí misma, por eso estamos en la verdad. Y mi Cristo te dice: compra la verdad y no la vendas. Míralo ahí, ahora que esto se está poniendo interesante, pero debo de terminar. Mira en Isaías 6:2. Vamos a leer desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién lo vio? Isaías. Y lo vio Julito sentado sobre un trono que alto y sublime. El borde de su vestidura llenaba el templo. ¡Wow! Por encima de él habían ¿qué? Serafines. Gloria. Y cada uno tenía ¿qué? 6 alas. Y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, venimos con mucha reverencia.
y nos ponemos lo mejor, no es para lucir, lo mejor de la ropita, ¿verdad? Porque es encontrarnos con el gran rey. Amén. Y cuando se ora, ¿qué? Nos postramos. Quiero señalar algo, y como es para educación, yo recuerdo cuando estaba acá en la oración por los diezmos y ofrendas, nos pasábamos a poner en pie. Extrañé eso, perdón, ¿ves? Y Elena G. de White dice que no se debe de orar sentado. Perdón. Perdón. Y ahí, mira, los serafines son los que están más cerca a la presencia de Dios. De hecho, otro profeta lo vio, pero vamos a dejarlo para el lunes, porque otro profeta mayor vio esa misma escena. Vayamos otra vez a Apocalipsis 6, mis amados, 3 y 4, porque no quiero abusar. Ustedes me recuerdan, ¿no?, que cuando digo que voy a terminar me queda una hora más. Yo voy a terminar. Yo voy a terminar. No, y me gozo estar con ustedes, sinceramente. Míralo ahí. Cuando él abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente. Ya sabes que cuando ves ese ser viviente no ves un monstruo, sino que estás viendo un serafín. Y que ese serafín, en este caso, tomó el rostro de un becerro, porque el pueblo de Dios, mis amados hermanos, fue perseguido desde su inicio, primero por sus hermanos judíos, después por los romanos, Roma pagana, y después por la Roma papal. Y este sello es rojo por los mártires. Eso me recordó el poema que declamo, ¿verdad?, de Juan Antonio Cabestany, poeta y historiador español, que recogió de las páginas de la historia el testimonio de un cristiano llamado Marciano, cuando fue llevado a la arena donde murieron millones y millones de cristianos por el solo hecho, ¿verdad? Por eso él lo describe: mal cerradas las heridas que recibiera ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por dos esclavos, vacilante y trémulo, sintió rubor terrible su presencia. ¡Muere el cristiano, el infame, el incendiario, el pérfido! Gritó la multitud con un ruido por lo terrible, semejante a un trueno, y como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, ¿verdad?, con los brazos cruzados sobre el pecho, etcétera, etcétera. No la voy a decir porque hay mucho que decir de esto, venga el lunes o en la semana. Sí, mis amados hermanos. Y vemos ahí que este sello se abre en el año 100 hasta el 313, míralo ahí, mira el león, ¿verdad? Mira el león. Pero recuerda que el león de la tribu de Judá es más fuerte, míralo ahí. El paganismo previo que de triunfar el evangelio, sus templos y altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir al cristiano. Encendióse el fuego de la persecución, hermanos. Por eso el rojo es el color de la sangre, mis amados. Muchos sellaron, Conflicto de los Siglos, página 43, su testimonio con su sangre. Nobles, esclavos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, todos eran muertos sin misericordia, mis amados. Este sello se identifica con la segunda iglesia profética, la iglesia, mis amados, de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia sacrificada. Este color rojo del segundo sello se abre en el año 100 con la muerte ¿de qué? De Juan el teólogo, y se extiende, grábalo, mis amados, al 313, cuando se da el decreto ¿de qué? De Milán. ¿Qué es el decreto de Milán? Bien sencillo, bien resumido, es cuando Constantino, al ver que entre más
y más cristianos mataban, más crecían y se convertían. Y entonces en esa persecución ellos tenían que huir de la persecución y estaban llevando el mensaje en las diferentes partes del mundo. Y dice, espérate, pues no lo puedo vencer. Así que da el decreto de Milán, la tolerancia religiosa, no más persecución de los cristianos, y él con su caballo y su ejército se bautiza en el río y se proclama que cristiano, pero era un pancista que quería estar con los paganos y también con ¿qué? Con los cristianos, y por eso es que unos 10 años después da el decreto, en el 325, el decreto del primer ¿qué? Mandato obligatorio de guardar ¿qué? El venerable día del sol. 325 en el concilio de la Odisea. Vemos ahí, mis amados hermanos, esta iglesia se identifica en el mismo periodo de tiempo del segundo sello, la iglesia de Esmirna. Mis amados, míralo ahí, porque el mensaje de Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y así va describiendo en Apocalipsis 2, 8 y 9 a esta iglesia con las mismas características del sufrimiento que padeció, mis amados hermanos, los cristianos. Rojo simboliza sangre, míralo ahí en Apocalipsis 6:4, y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. No le dieron una ametralladora ni nada, era la espada. El arco y la espada eran lo que, mis amados hermanos, lo que se utilizaba es que las armas de ese tiempo. Por eso era necesario utilizar esas comparaciones. Y vemos cómo, mis amados, mira eso, los mismos emperadores se proclamaban que Pontifex Maximus, donde eran que pontífice, más grande que Dios. Por eso era que había que perseguir a los cristianos y a la Biblia y acabar con la Biblia, porque en la Biblia, mis amados, desenmascaraba a esos emperadores, mis amados hermanos, de que se proclamaban como Dios, con donde gobernaba el Estado y también que la iglesia, pontífice. Y de eso es que viene el concepto del que representa la iglesia popular, el papado, ponto. Ponto en griego quiere decir puente. Y el único ponto que, si tú lees hebreo, te das cuenta que el único punto que tenemos los cristianos que une la tierra con el cielo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decirle, hermanos? ¿Qué decirle? No puedo abarcar esa iglesia, eso es tema para otra ocasión, pero primero los judíos en el tiempo de los apóstoles, después los romanos, como le dije, trataron de destruir a la iglesia pura de Cristo, pero siempre, mis amados hermanos, siempre, que es un adverbio de tiempo, siempre hay un remanente. Y aquí está el remanente en esta montaña, aquí en Boquerón, entre todos los habitantes de Boquerón y pueblos limítrofes, ustedes son los remanentes, mis amados, el que queda, el remanente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje, mis amados hermanos? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? El enemigo ya trató de destruir al cristianismo por la persecución y por la muerte. ¿Se va a repetir? El cristianismo creció más en pureza y ¿qué? Y fuerza, gloria al Señor. Se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad.
muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en la hoguera, mis amados hermanos, en los anfiteatros, y algunos eran crucificados, y a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser destrozados por esos leones que los dejaban, mis amados, hambrientos para que destrozaran a los cristianos. Señor tiene que venir, mis amados, y sus juicios son justos y verdaderos, y pronto va a intervenir. Jesús aceptó ser llamado ¿qué? Dios, porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces Tomás mismo le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mientras que el César pedía adoración como Señor y Dios una vez por año, y el que no lo hacía era echado ¿a dónde? A la fiera salvaje, mis amados. Mi Cristo es Dios y no te echa a la fiera salvaje. Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra entrega, Él merece darle el primer lugar en nuestra vida. Para los cristianos Jesús era el sumo sacerdote delante de Dios y fiador de la humanidad, mientras que para los paganos de Roma el emperador era sumo pontífice. La iglesia adventista tiene un pontífice, mis amados. La iglesia adventista tiene un pontífice que no está en Roma, en el Vaticano. La iglesia adventista tiene un pontífice que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está? No está en el Vaticano. ¿Está dónde? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo, desde el 22 de octubre del 1844. Se refugiaban en las catacumbas. La historia de arqueología lo ha descubierto, mis amados. Mira las catacumbas, mira los martirios que tenían nuestros hermanos por el solo hecho de proclamarse cristianos. Míralo ahí, míralo ahí. Y resumiendo este periodo de tiempo, mira lo que pasó. Resumiendo este periodo, los discípulos o cristianos aceptaron ¿a quién? A Jesús. ¿Le aceptas en esta tarde? Amén. Mira, predicaron la verdad del Evangelio en todo el contorno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivieron el testimonio de Jesús, por eso los persiguieron. Apocalipsis 1:10. ¿Qué más hicieron? Derribaron la idolatría de Roma, murieron ricos espiritualmente y confiaron en las promesas de Dios. ¿Qué vamos a hacer con nuestro Señor Jesucristo? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a serle fiel, mis amados hermanos. Que nada ni nadie, vamos al mismo tema, es corto, son 2 estrofas, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Y vamos a profundizar en torno a los sellos, Dios mediante el lunes. ¿Por qué sellos? ¿Cómo eran esos sellos? Y sobre todo a descubrir al tercer sello. Bendiciones para todos. Música, maestro. Míralo ahí. Amigos que nos escuchan, que nos ven, canten con nosotros. Míralo ahí. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora que yo sé que mi Cristo muy pronto
palabra. Damos gracias por la luz que nos has dado. Esto no es cuento de hadas, no, ni tampoco estas profecías que tú nos has dado, Señor, y que nos permite decirnos a nosotros que tú estás cerca. Y que estas profecías de los 7 sellos nos anuncian cuán cerca está tu venida, y que son verificadas a través de su palabra y a través de la historia. Mientras otros interpretan, otros predican el Evangelio, gracias a Dios que están predicando el Evangelio, pero tú tienes una verdad más profunda, una verdad abarcadora, una verdad que se comprueba con la veracidad de su palabra. Ayúdanos a poder, con nuestra vida, con nuestro testimonio y a través del Espíritu Santo, el poder testificarle a los demás hermanos de que tú vienes pronto y de que aquí está la verdad presente. Bendícenos, Señor. Toma nuestros corazones. Pon tu mano divina y sanadora sobre los enfermos y aquellos que nos escuchan también. Tú te glorifiques en ellos y que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Danos su poder. Necesitamos ese poder, la unción del Espíritu Santo de Dios. Bendice los alimentos que vamos a consumir. Gracias por los que lo han provisto, que nunca falten en sus hogares, y cuídalos y dale salud. Y Señor, necesitamos que nos consagres a ti. Conságranos a ti. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Esperen la salida. No salimos como manada, sino ordenadamente. Bendiciones.